En la bitácora tenemos invitados e invitadas especiales. Esta es nuestra entrevista central para hoy. Bueno, y nuestra entrevista central, hacíamos referencia hoy que con la ley del Sistema Integrado de Salud se crean las mesas de usuario, ya como por el 2008 más o menos, y se empiezan a integrar en diferentes departamentos, en diferentes localidades, para los ámbitos públicos y para los ámbitos privados. Bueno, en donde los usuarios empiezan a tener voz y ser tipo de contralor, una voz de primera mano para el Ministerio de Salud Pública, que es el ente que regula las políticas de salud en nuestro país. Y hoy, para enterarnos sobre esta herramienta, sobre las mesas de salud, y la mesa de salud de Rocha, porque ella integra la mesa de salud y es representante por Puntas del Diablo y La Esmeralda. Bueno, recibimos a Luz Correa Méndez. Muchas gracias, Luz, por recibirnos a esta hora de la noche. Buenas noches para todos, me da un gusto participar y en un diálogo con la comunidad para intercambiar esta consulta que hacía sobre las mesas de usuarios y la función que ellas cumplen en los territorios y en las localidades y la importancia que ellas tienen, ¿verdad? Exacto. Hubo una etapa en donde estaban las comisiones de vecinos, las comisiones de apoyo, en donde, lo que hacían era juntar plata para arreglar los hospitales o arreglar las policlínicas, pero en realidad Sí. no tenían esta impronta, esta posibilidad que da ahora, que ya hace un tiempo en realidad, ya hace más de 10 años, da el Ministerio de Salud Pública para que los usuarios puedan conversar de primera mano y decir lo que está pasando en sus localidades. Cuéntanos un poquito para como enmarcarnos en cómo funcionan estas mesas de usuarios. Bueno, para ponernos un poquito ahí en contexto, lo importante es entender que la mesa de usuarios de ACE también hay mesas de usuarios de privados, pero en este caso vamos a hablar de las mesas de usuarios de ACE. Lo que la ley prevé en el Sistema Integrado de Salud es una representación en el directorio de ACE, donde la función es esa, representar lo que los usuarios entienden como prioridad y necesidad en cada uno de los territorios y en cada una de las localidades. La ley prevé ese reconocimiento, pero también es cierto que con la ley solo no hacemos nada. Nosotros tenemos que construir esa ciudadanía y construir ese trabajo desde el pueblito más pequeño a la representación en la Mesa Nacional de Usuarios, donde se integran las mesas nacionales, departamentales, de privados y de públicos conjuntamente, y desde ahí se llevan las inquietudes desde un punto de vista del uso cotidiano de quienes somos usuarios de ACE. Los prestadores tienen siempre esa visión, ¿no?, de gestión empresarial, profesional, y a eso hay que agregarle esta pata de la cercanía de cada uno de los policlínicos de cada una de las localidades, como es el caso de Rocha, en los demás departamentos del país. Y en el caso de Rocha, las mesas de usuarios muy particularmente también tienen algunos voceros en localidades que son muy pequeñas y que todavía no han podido conformar su mesa local, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la ley también prevé una Junta Departamental de Salud, donde se integra el Ministerio de Salud Pública por un lado, ACERAP por otro lado, y la Mesa Departamental de Usuarios. Estas herramientas son importantes si nosotros entendemos en la práctica como usuarios en territorio, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué fueron creadas y para qué nos sirven? En primer lugar, nos sirven como una forma de encontrar un camino de diálogo entre la realidad que nosotros tenemos en nuestros policlínicos, cotidiana, en la que vamos todos los días a hacer nuestra consulta y atendernos, y la realidad que ven desde otro lado los directores que nos tocan
que son los responsables de gobernar, de gestionar y de desarrollar las políticas de salud, pero también tienen esa puerta que nos ampara para que nosotros a través de la consulta podamos transmitir, dialogar, construir un diálogo para mejorar nuestra calidad de salud. Impecable. Entonces, sí, perdón que te corte. No, si te estaba dejando ahí, pensé que me ibas a preguntar. No, entonces eso es como de primera mano, dado bueno, que las personas están haciendo uso de esos recursos que están en territorio y también tienen los espacios de coordinación y de diálogo para poder ir transformando y mejorando los servicios. Exactamente, esa es la función de la mesa de usuarios. Normalmente, te voy a poner un ejemplo para que podamos ir ubicándonos en el territorio, en Rocha. Normalmente la mesa de usuarios lo que hacen es intentar comprender cuáles son las necesidades y desde dónde se apoya para mejorarla. Porque en realidad el relacionamiento con los directores tiene que ser en la búsqueda de un diálogo constructivo que nos genere en el menor tiempo posible en ese diálogo la capacidad de mejorar la calidad de nuestra salud. Por ponerte un ejemplo, los policlínicos de la costa rochense tienen una característica muy particular, que no son los policlínicos, como decimos siempre, del otro lado de la Ruta 9, ¿no? Que son los policlínicos de las localidades que no trabajan con turismo. Todas las particularidades hacen que las mesas de usuarios tengan distintas formas de trabajar y de ver su propia realidad en su territorio. Por ponerte un ejemplo, los policlínicos de costa tienen la particularidad del turismo y de la explosión de asistencia y de consulta en temporada, ¿verdad? Que es cierto que lo tiene todo el departamento, porque es un departamento turístico y se desarrolla en ese camino. Pero también hay que comprender que hay un relacionamiento entre lo que popularmente decimos hospitales, que son las unidades ejecutoras, y los policlínicos. Entonces, los policlínicos tienen una referencia directa a su unidad ejecutora. Por nombrarte Castillo, que sé que me lo vas a preguntar, Castillo ya no es un hospital desde el inicio del Sistema Integrado de Salud. Castillo es un centro auxiliar de asistencia. ¿Por qué lo digo? Porque los procesos de reforma de la salud comenzaron en el 2010 y siguen su desarrollo. Eso es por un lado. Entonces, a veces tenemos que tener esa delicadeza de mirar bien hacia dónde estamos preguntando cada situación. En su momento, Castillo fue un hospital, pero no es el caso ahora. Entonces, lo que nosotros tenemos que comprender de eso es que los policlínicos que dependemos de la unidad ejecutora tenemos determinada asistencia en esa ejecución y luego, por supuesto, en el hospital de Rocha. Entonces, ¿para qué sirven las mesas de usuarios? Primero, para que los directores se enteren exactamente dónde comprendemos nosotros como usuarios que está la faltante o qué cosa hay que mejorar, porque no hay por qué ser negativo. Hay un concepto que siempre es importante desarrollar. En la salud, que estamos hablando de mesas de usuarios, estamos hablando de vidas. La salud significa eso, calidad de vida cotidiana. Entonces, hay policlínicos que, como en el caso de Punta del Diablo, tienen indicado su nivel 1, y eso quiere decir educación, prevención y atención. Y luego tenés otros policlínicos como la Esmeralda, que son solamente policlínicos de atención, ¿tá? Y no tienen el nivel 1. Entonces, cada lugar tiene una particularidad donde las mesas de usuarios son necesarias. Incluso, lo hemos hablado con los directores, ellos entienden, y si no, se los puedes preguntar, la necesidad de las mesas de usuarios. Porque en realidad nosotros somos los voceros de las realidades de cada una de las localidades, de cada una de las asistencias y de lo que ella necesita en esto que las autoridades llaman descentralización y que comenzó con aquella primera ley de la reforma del Sistema Integrado de Salud. Entonces, de ahí la importancia
de que cada rincón de todo el país de Rocha logre tener un vocero, una mesa de usuarios para poder llevar esa inquietud a la mesa de diálogo, a la discusión y a la propuesta de los usuarios, que siempre tenemos propuestas, para mejorar nuestra atención en nuestra localidad. No siempre tenemos que salir corriendo y hacer 100 kilómetros. Hay necesidades que pueden estar cubiertas en territorio, entendiendo eso, nuestro punto de vista como usuario, nuestra forma de plantear cuáles son nuestras características en cada uno de los territorios. No es lo mismo Punta del Diablo que Barra de Chuy, que Solís, que Cebollatí, que San Luis. No es lo mismo un centro de referencia como el Lascano que el de Castillo. Entonces, en ese mundo, lo que intentamos hacer como vecinos es participar, dialogar y construir para una mejor calidad de salud. Impecable, bien clarito. Dentro de eso de Bueno, me alegro dentro de ese construir, y Sí. ya vamos a ir después a Castillo puntualmente, pero dentro de ese construir, me imagino que se han tenido logros desde los usuarios, desde las mesas de usuarios. Claro. Cuéntanos un poquito, porque también eso es como un bajar a tierra, porque no es solo Sí. comentar, sino que también en ese diálogo y en ese continuo goteo, porque me imagino que debe ser así, Sí. esas gotitas que va calando, en realidad se han logrado cosas. Estaría bueno porque después vamos a hablar, pero en Castillos no hay mesa de usuarios, entonces... Ahora, después si querés, Eduardo, mm, hablamos puntualmente de por Castillo. eso, pero digo, en ese goteo, bueno, ¿qué logros ha tenido la mesa de usuarios de Rocha? Bueno, la mesa de usuarios de Rocha es muy general, deberíamos de ir localidad por localidad. Mm, Eh, en principio, los diálogos siempre generan esa posibilidad de sentarte, de conversar, de llevar propuestas que no siempre son consideradas positivas, pero que siempre generan el ida y vuelta. Y eso es lo más importante cuando tenés que construir un buen relacionamiento para ejercer tu derecho a tener una salud mejor. Más y mejor, como decimos nosotros. Por ponerte un ejemplo, recientemente te voy a poner un ejemplo local, porque me gusta esto de la localidad, de donde nos sentimos parte de, ¿no? Las localidades tienen eso, vos te sentís parte de, y entonces cada pequeño logro se vive como una alegría conjunta del territorio. Por ponerte un ejemplo, en su momento se plantearon, por ejemplo, que en Punta del Diablo la mesa de usuarios planteó la necesidad de rever el hecho de que Punta del Diablo no tenía pediatría, consulta de pediatría en el policlínico, ¿no? Un hecho que no se había dado en ninguna de las circunstancias desde que se inició el policlínico en Punta del Diablo a la actualidad. En el camino, esas mejoras, esa transformación de la salud en el sistema integrado de salud, la palabra lo dice, integrado de salud, se llegó a esta propuesta. Las propuestas se hablan y se validan. Entonces, la mesa de usuario trabajó sobre cuántos niños tenemos, cuántos adolescentes, cuántos residentes, esa problemática que tiene la salud en la impronta social, de que no siempre tenemos la capacidad de poder trasladarnos. Bueno, hace 15 días comenzó la pediatra por primera vez en Punta del Diablo a tener consulta. Eso es la inquietud y el trabajo serio y responsable de los vecinos, de la mesa de usuarios, de llevarle a los directores no solamente la propuesta, sino el hecho puntual de valorar esa situación, ¿no? Entonces, esas son las cosas que las mesas de usuarios pueden hacer, entender y validar para cada una de las localidades cuando vas a hablar con los responsables de las políticas de salud. Porque hay algo que hay que dejarlo bien claro. Quien gobierna es responsable de gobernar, de gestionar la política de salud. Nosotros como usuarios somos los responsables de decir
en una mesa de diálogo, esta es nuestra realidad, esta es nuestra necesidad y esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que mejorar para mejorar nuestra salud en nuestro territorio. Y creo que va por ahí, por poner un ejemplo pequeño, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. El otro día se inauguró el CTI en Rocha. Y también se inauguró lo de diálisis. Y es un hecho que es importante, trascendental, que no se gestionó en un día, porque todas las cosas llevan un tiempo y un proceso, no solamente jurídico, logístico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros como usuarios? Es que eso nos va a dar una respuesta importante en nuestra mejora de calidad de salud. Eso es lo que nos tiene que importar. ¿Y qué nos genera eso? Bueno, nos genera un mejor disposición de servicio y luego también nos genera una visión desde otro lado, una preocupación de cómo mejoramos ese lugar de asistencia donde nosotros ya no vamos a ser derivados a Montevideo si no es necesario. Entonces, cada cosa tiene su tiempo y los usuarios debemos hacer entender a los vecinos que las mesas de usuarios son fortalecedoras para decirle a las autoridades, esta es nuestra realidad, esta es nuestra necesidad y trabajar en conjunto por eso. Impecable. Y también creo que, no sé, ahora se abre, siempre se abre, pero la policlínica de La Esmeralda también va a estar abierta todo el año. Sí, no, la policlínica de La Esmeralda se trabajó mucho sobre eso. Uh-huh. La policlínica de La Esmeralda está esperando ahora, se abrió un llamado que ya se cerró, sí, a cargos de médico y auxiliar de enfermería para hacer que el policlínico, luego hablaremos con la mesa de usuario, trabajaremos con los directores, la mejora de la parte edilicia, por decirlo de alguna manera, pero va a tener un destino de médico permanente y auxiliar de enfermería permanente. Bueno, eso quiere decir que dejará de ser tan balneario para pasar a ser una localidad que tiene una presencia de médico y de auxiliar de enfermería más permanente, que ahora la tiene, pero no como debe ser en forma permanente y con un día y una hora que permita una estabilidad y un orden para la atención médica de los que residen en La Esmeralda. Claro, un balneario que en realidad casi duplicó su población estable y bueno, y su población usuaria de ACE, ¿no? Sí, claro, pero déjame hacer una aclaración con respecto a eso, que es lo que pasa en todo Rocha. Si no te importa, me gusta aquí estamos para escuchar. Claro, hay un concepto que es importante que nosotros todos empecemos a considerar qué es lo que está pasando en todos los balnearios de toda la costa rochense. Y es, no solo en Punta del Diablo, el concepto es generalmente siempre se tomó los balnearios, salvo las unidades, no hablemos de La Paloma, que es una unidad ejecutora, es otra cosa, ¿tá? Siempre se consideró balnearios o, en el caso de Punta del Diablo, un pueblito de pescadores. Lo que hay que considerar en este momento, con el crecimiento demográfico de Rocha, y particularmente de los balnearios, en su explosión demográfica de los residentes, ¿tá? Es considerar el concepto de balneario, pueblito de pescador, que pasamos ya a ser una comunidad costera. Y me gustaría que ese concepto en otro momento, Eduardo, lo charlemos, porque las comunidades costeras son la integración de aquellos pobladores originarios, por decirlo de alguna manera, y la suma de todos los que empezamos a venir y decidimos y elegimos vivir en estos lugares. Eso genera cambios demográficos, culturales, de integración y por lo tanto demanda otros servicios, ¿verdad? No solamente de energía o de internet, demanda otros servicios primarios como es la salud, como es la atención inmediata, como es la urgencia. Entonces, es importante el hecho de convertirnos en una comunidad costera, nos demanda también organizarnos para
para poder decir, estas son nuestras necesidades, estas son nuestras realidades y nosotros queremos trabajar por eso. Dime. Sí, no, estaba escuchando, te estaba escuchando, sí, y quedó clarito. Entonces, ahí está, en ese camino, las comunidades costeras van en desarrollo, está pasando en toda Rocha, y por lo tanto nosotros invitamos a todos los vecinos de todas las localidades a crear las mesas de usuarios que además permiten, y los directores así lo reconocen, los directores de ACERAP, estamos hablando, Sí, ¿verdad? estamos hablando de reconocen que es una mejora hasta para ellos, porque es encontrar una puerta y un vínculo de diálogo con representantes o voceros que permite trabajar en territorio la realidad de cada lugar. Sí, exacto. Bueno, y llegando, ya nos fuimos acercando, llegando a Castillos. Querías aterrizar en Castillos. Bueno, No. Castillos. Se habla, se dice de que... Mucho, demasiado. Demasiado, exactamente. Pero que hay un cambio en la dirección del Centro Auxiliar de Castillos. ¿Qué se sabe desde la mesa? Desde la mesa. Auxiliar, ¿viste? Eso es importante. Mirá, Castillo, vamos a hablar de lo que sí sabemos. No, por supuesto. Las mesas, nosotros no podemos hablar de lo que suponemos o escuchamos. Vamos a hablar de lo que sí sabemos. En primer lugar, me gustó mucho que dijeras este centro auxiliar. Eso es importante, Eduardo. Hay que, así como nos educamos en salud y prevenimos la salud, y es importante la educación y la prevención para no llegar tarde a los diagnósticos, eso es muy importante. Las mesas de usuarios trabajamos mucho sobre eso en nuestros policlínicos, en nuestros territorios, porque eso es muy importante. Tratar de no llegar tarde a los diagnósticos. Entonces, así como tenemos que aprender a educarnos para eso, ¿no? Educación, prevención y atención, es importante entender que Castillos, en la reforma del Sistema Integrado de Salud, dejó de ser un hospital para empezar a ser un centro auxiliar de asistencia. Y en ese proceso está. A veces nos cuesta mucho comprenderlo, especialmente el vecino castillense, que lo sigue viendo y cuando lo mira lo ve como un hospital como lo veía antes, ¿no? Y el vecino te dice, mi hija nació ahí en la sala de parto. Bueno, pero eso era cuando era un hospital. Entonces, la primera aclaración que yo quería hacer esa, ¿por qué? Porque los procesos de cambio siempre generan esto, ¿no? La falta de comprensión nos llevan a veces a cometer errores de interpretación. Eso primero. Lo que sí sabemos es que va a haber un cambio en la dirección, eso está confirmado, en la dirección de RAP Rocha. Están viendo el cambio de dirección, pero vuelvo a insistir en lo mismo. La responsabilidad del gobierno de la salud depende de las autoridades. Nosotros como mesa de usuarios, ante la noticia del cambio de dirección, lo que vamos a hacer seguramente es tomar la hoja de ruta que tenemos en este momento en un diálogo con la actual directora, retomar algunos puntos que quedaron en el camino y sentarnos a hablar con el nuevo director para plantearle cuáles son las realidades y las necesidades que entienden a un centro que abarca y que es responsable de tantas y tantas personas en la salud. En ese camino sabemos que está por inaugurarse las policlínicas nuevas sobre la que colaboró la Embajada de Japón. Todos hablan de la telemedicina y ahí hay otro detalle. Tendríamos que ver en el momento en que eso se inaugure y que sepamos quiénes son las nuevas autoridades para que nos cuenten y nos digan, cuando hablamos de telemedicina, en qué área y con qué capacidad vamos a hablar, porque si me decís telemedicina sí, es muy grande, abarca mucho, ¿no? Te voy a poner un ejemplo práctico para que los oyentes y los vecinos lo entiendan. Cuando hablamos de la tecnología, hoy en día, en cualquier localidad, en cualquier policlínico del territorio nacional, nosotros tenemos una historia clínica digital.
¿verdad? Sí. Algo que era impensable antes. Es decir, que yo me voy a hacer una consulta en Artigas y mi historia aparece y ese médico que me va a atender va a tener claro mi patología. En mi caso yo soy diabética, ¿no? Eso, a lo que ya nos acostumbramos, hace 10 años no existía. Entonces, las mesas de usuarios, lo primero que solicitaremos al nuevo director es la información de hacia dónde va a ir, qué perspectiva tiene, y nosotros le presentaremos nuestra agenda, tratando de hacer un aporte donde ponemos el fuerte hincapié en la atención de todos nosotros en Castillo. Ahora, más de eso no podemos saber hasta tanto las autoridades departamentales del RAP Rocha nombran las nuevas directores. Genial, genial. Bueno, Luz, no sé si te queda algo más en el tintero. Bueno, en otra oportunidad, porque si hablamos de salud, siempre quedan cosas en el tintero. Sí. Invitamos a todos, y en particular, ya que nombraste a Castillo, a hacer una pequeña aclaración quiero sobre el tema de mesas de usuario y comisiones. Es muy importante que los vecinos entiendan que las comisiones son comisiones. No están dentro de la interpretación de la ley del Sistema Integrado de Salud, y que las mesas de usuario le van a dar a ellos una posibilidad de sentirse representados en un diálogo directo con los directores, tratando de llevar eso, ¿no? La inquietud que tienen en la localidad sobre Castillo, que son muchas, sí, claro, todos las sabemos, ¿no? Problemas de edilicio, algunos problemas en puerta, con urgencia, pero hay que comprender la salud como se dice ahora, integral. La salud ya no es el médico que me saca el dolor de espalda, hay una cuestión integral. Hay que ver si esa familia se alimenta todos los días, si ese niño va a la escuela, si desayuna, y en función de eso vemos qué patología, qué dolor tiene. Entonces, para eso los invitamos a todos, a cada localidad, a empezar a juntarse con otros usuarios y crear las mesas de usuarios, y estamos abiertos al diálogo, a apoyar, es solo comunicarse, y estamos abiertos a apoyar todo lo que sea mejorar nuestra salud. Luz, si alguien quiere comunicarse con las mesas de usuario que están funcionando actualmente, ¿cómo hace para asesorarse, porque se motivó y quiere empezar a trabajar en una mesa de usuario? ¿Cómo se comunica? Perfecto. Yo te puedo pasar el número particular mío, pero también puede comunicarse con mesa de usuarios de Rocha. ¿Ah? En todo caso, si querés, después te mando un link. Bárbaro, y así lo publicamos. Esto va a ser mejor. Ahí está. Así que nada, quedamos a las órdenes, y cuando quieras hablamos de educación, prevención y salud, y la importancia de la mesa de usuarios para no llegar tarde a los diagnósticos. Hay que trabajar en territorio. Para que te quedes ahí prendida, estaría bueno en esto de prevención. Viste, esto de como que tira la piedra y ya tienes que irte y quedas como, viste, como rabioso para seguir. Sí, claro. Por supuesto. Claro. En esto de esta última inauguración que se hizo, que hiciste alusión, ahí en Rocha, lo que fue CTI y hemodiálisis, muy, muy necesarios, y muy esperado, ¿no? Un proceso de largo aliento que comenzó hace ya tiempo. También hay otros aspectos de la salud que en estos últimos años ha tomado mucho más vigencia, y la pandemia nos dejó también y nos hizo visible esos aspectos, que son los aspectos de la salud mental. Ahí estaría bueno. Claro. Bueno, después para la próxima le metemos te dejo un detalle, ya que estás en eso, te dejo un detalle. El Rocha, como otros departamentos, pero Rocha en particular, tiene que prevenir muchísimo el trabajo de salud mental. Pero también hay, por eso te decía lo de educar y prevenir
Eso, porque cuando te menciono el niño, si el niño desayunó y entonces después vemos qué es lo que le sucede, si le duele la cabeza o es la vista o es oftalmología o qué cosa, hablamos de justo eso, sistema integrado de salud. Hay una integración, no se puede ver más, ya en la medicina del siglo XXI no se puede ver más a la persona como un esqueleto, como un único, hay que verlo en su integridad, en su social, en su comunidad. Y eso es parte de la salud mental, que tenemos un debe como país y tenemos un debe como salud pública también. Eso es una realidad en la que debemos trabajar mucho todos. Bueno, muchísimas gracias, Luz Correa Al Méndez, contrario, por hacerte el muchísimas tiempo gracias a ahora ti por en la la noche. invitación. Por favor, a las órdenes, y ya sabes, para hablar de salud estamos siempre a las órdenes. Buenas Te- noches para todos. Dale, te despido con el tema Visionarios de Martín Buscaglia. Perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, teníamos a Luz Correa Méndez, participante de la mesa de salud mental, me quedé con eso en la cabeza, participante de la mesa de usuarios de salud pública, bueno, ahí comentándonos y ayornándonos sobre este tema.